Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción, compartiendo hoy la mesa con Juan Carlos Díaz Granados. Y hoy tenemos como invitado al economista, al doctor Fidel Márquez Sánchez, presidente del Consejo de Educación Superior, ex vicerrector general de la Universidad Tecnológica de Ecotec. También fue rector de la Universidad Tecnológica Ecotec y una persona con amplísima experiencia en el mundo de la educación superior y hoy en día en el servicio público como presidente del Consejo de Educación Superior. Juan Carlos. Muy buenas tardes, director Giovanni Ginata, muy buenas tardes, doctor Fidel Márquez y obviamente a todos a quienes nos acompañan a través de Frecuencia Modulada y las redes sociales. Siempre es un gusto compartir con ustedes y para comenzar esta conversación con el doctor Fidel Márquez, quería consultar. Usted, Fidel, siempre ha conversado sobre la importancia del desarrollo del talento humano para fundamentar un desarrollo económico sostenible. ¿Cómo se encuentra esa capacitación actual del talento humano en el Ecuador que sustente eso? Eh, Buenas tardes, Juan Carlos, Giovanni. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes algunas opiniones desde acá, desde las alturas quiteñas, para poder conversar. Y de acuerdo a la pregunta que me estás haciendo, yo creo que en el país tenemos que rápidamente reaccionar ante los retos que se nos imponen en la capacitación del talento humano. ¿Y por qué digo esto? El mundo se está moviendo a una velocidad en la ciencia y la tecnología que nos obliga a que constantemente nosotros estemos pensando qué debemos hacer desde el ámbito de la educación, desde el ámbito del entrenamiento, de la fuerza laboral, para poder lograr que el país tenga ese talento humano con la formación adecuada para la época que nos ha tocado vivir. En otras palabras, quiero decir que nosotros en estos momentos debemos estar pensando en cómo logramos impulsar, por un lado, las microcredenciales que se han llegado para imponer. Por otro lado, tenemos que crear la norma, y eso es parte de lo que tenemos que hacer en el CES, ya estamos abocados en esto. Ya se creó una comisión ocasional para hacer la normativa que se requiere para poder incorporar en la currícula de las distintas especialidades que tenemos en el sistema de educación superior, desde la tecnicatura hasta los posgrados, de aquellas credenciales que constantemente se tienen que ver. ¿Y bajo qué principios tenemos que actuar acá? Bajo el principio de que en estos momentos la educación no es que te prepara en un momento dado, no. La educación que tenemos que implementar es una educación a lo largo de toda la vida. Es decir, usted se gradúa de su profesión, hace sus posgrados, pero además de esto, actualmente hay que adquirir nuevas competencias que viene dada por el sistema que se ha dado en llamar las microcredenciales. Una cosa con respecto a algunas de las novedades que han puesto en esta última encíclica del Papa, que ayer tuvimos entrevistamos a unas personas que hablaron de tema, me viene a la cabeza algo que se mencionó ayer con respecto a la subsidiariedad y el hecho de que se puedan tomar decisiones lo más cercano a la gente, desde un concepto de descentralización. En un momento dado habían quejas de que la educación, tanto a nivel superior como a nivel de la escuela y colegio, como que se había vuelto demasiado a centralizar en el sentido de que todo se ponía bajo una misma regla, cuando el mundo es muy distinto. El Ecuador es chiquito, pero es diverso, multiétnico, y no es lo mismo la realidad de un joven que vive en Zamora, Chinchipe, versus el que vive en Riobamba, versus el que vive en Guayaquil o el que vive en Santa Elena. Entonces, ¿cómo acercar más la diversificación de currículums de acuerdo a esas realidades locales? Sí, Giovanni, eso que me acabas de plantear es algo que ya nosotros logramos que se entendiera que el sistema es diverso y que tiene que estar en correspondencia con los territorios. Es decir, el desarrollo local vuelve a ser el centro acá. Y de ahí que planteamos la idea de los clústeres académicos productivos, que es para determinar qué carreras hay que impulsar en cada territorio. Y ya esto está contemplado en la ley que se aprobó
en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad de Ecotec, en su momento por parte de la Asamblea Nacional, hace unos meses atrás, donde se plantea para el desarrollo económico productivo la vinculación con la academia, y aquí nace la necesidad de crear, que ya nosotros lo teníamos instrumentado como parte de una iniciativa del Consejo de Educación Superior, los clústeres académicos productivos que lo teníamos que por regiones, que ya aterricen a nivel de provincias. Es decir, que en esta ley también aparece con fuerza la necesidad de impulsar el modelo de formación dual. Y eso es otro elemento que, unido a las distintas formas de modalidades que se tiene hoy en día y que a partir de la pandemia empezaron a darse con fuerza y que ya la tenemos bastante normado acá en el Consejo de Educación Superior, donde tenemos la modalidad online, la presencial, la híbrida, la semipresencial, la distancia. Y ahora con el modelo dual, esto nos va a permitir que se puedan acercar la necesidad que tienen las entidades económicas productivas en la formación del talento humano. Y eso es algo de lo que tenemos que trabajar en el país. Conversando sobre la formación dual, tal vez podemos ampliar un poco más la explicación sobre lo que eso significa, porque yo tuve la oportunidad de visitar Berlín, en Siemens, y en fábricas similares. Me explicaron y pude constatar cómo funcionaba la formación dual, que me pareció que era más técnica realmente, y que cada fábrica se dedicaba a instruir a chicos, a veces de 15 años en adelante, en puestos que Alemania necesitaba. Y me decían que el 70% de las personas que ellos capacitaban probablemente se quedaban en la compañía que capacitaba. Y yo siempre con mentalidad ecuatoriana decía, bueno, ¿y el saldo que capacitaste y que invertiste a dónde se fue? Bueno, se fueron a otras compañías. Le digo, pero ahí perdiste plata. No, ahí ganó Alemania, me decían. Entonces, tal vez un poco más, ¿cuáles son las ventajas y beneficios de la formación dual? Sí, mira, Juan Carlos, y la formación dual hay que verla como un modelo, no como una modalidad de estudio que a veces se confunden, aunque está incluida peculiaridades en ese modelo de cómo enseñar, ¿no? Que también se convierte a la larga, es un modelo que incluye una modalidad específica para ello, porque es la vinculación de la concepción teórica que damos en la academia con la práctica, con el saber hacer que se enseñan en la fábrica, en las entidades. Y no solamente en fábricas de producción continua, sino también puede darse hasta en el campo de las finanzas. Tomando en consideración empresas financieras que pudieran formar a su capital humano. Claro, hay que verlo como país, y por eso es importante determinar cuáles son las que tienen pertinencia que se hagan territorialmente hablando, y de ahí la importancia de esta alianza para poder formar a los que necesita esa unidad técnica productiva, que es la fábrica, que es la empresa, etcétera, con lo que se necesita a nivel país. Y aquí podemos llegar a la conclusión, y esto que a veces pensamos, bueno, pero ¿qué se van a necesitar? ¿Más ingenieros, licenciados o más técnicos, tecnólogos? Y Alemania tiene muy bien claro, tiene dos caminos bien diferenciados, los que se van por el lado de la tecnología, de la tecnicatura, y los que se van por el lado de las carreras tradicionales universitarias. Y es por eso que nosotros en el Ecuador, ya desde la reforma a la LOES del 2018, y que logramos implementar a partir del 2022 los posgrados tecnológicos para que tengan su propio andarivel de formación. Esos jóvenes que hacen una tecnicatura, que después una tecnología superior universitaria, y ahí pasan después a tener un posgrado tecnológico. Esto es algo que nosotros vemos que es posible y que debemos impulsar, porque en el país necesitamos posiblemente muchos más técnicos y tecnólogos que graduados de las universidades como tal. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que necesitamos definitivamente mejores técnicos, mejores mecánicos, mejores electrónicos, mejores técnicos electromecánicos, etcétera.
o expertos en hidráulica, expertos en bombas de agua, que Ujú. lo que puede ser tener las universidades repletas de abogados, con todo el respeto de aquí mi amigo Juan Carlos, de los abogados, de los médicos, etcétera, que a veces acaban trabajando en algo que no es su profesión. Y en cambio, cuando tú necesitas técnicos, te faltan buenos técnicos. Giovanni, eso es una gran realidad que tenemos en el Ecuador de hoy. Pero en algún momento había que empezar. Y yo creo que estamos en el momento donde ya hay y se empieza a dar un entendimiento más claro de esta situación. Y por otro lado, esos jóvenes que van al modelo dual y se forman ahí, que si bien, como decía Juan Carlos, pueden tener un alto grado de empleabilidad en las propias empresas que son los partners de las instituciones de educación superior, también vamos a ver que al tener el saber hacer muy bien interiorizado, van a ser también y van a poder ser demandados en este mercado global en que vivimos. Porque recordemos también que, y esto es otro elemento que hay que poner en el análisis, la población mundial se está poniendo cada vez más vieja. Más vieja. Y nosotros necesitamos, y somos los latinoamericanos, y el Ecuador no es la excepción de esto, tenemos todavía una población joven que podemos formar esos técnicos, tecnólogos que se necesitan en los países más desarrollados y que por tanto pueden tener una migración formal en función de lo que se necesita a nivel mundial. Claro, y al final el Ecuador no es la excepción a la regla, es decir, y también cada vez hay menos hijos por familia, Así es. y la población ecuatoriana también está envejeciendo y alrededor del 2045, es decir, vamos a tener una población mayor, adulta mayor, más Sí, que jóvenes. Entonces, mejor. tenemos que preocuparnos en ese sentido para cómo vamos a trabajar en el futuro y además el tema de la seguridad social en la parte de las pensiones. Ahora, tomando en consideración que vamos a tener que trabajar más tiempo porque además, es decir, una persona de 65 años, pues gracias a los avances de la salud y la tecnología, está en mucho mejores condiciones que alguien de esa edad, no sé, hace 20 años o 30 años. Eh, Tenemos en este momento estos mismos avances de la tecnología que están saliendo muy rápido y que cambian el panorama cada 5 años. Es decir, cuando estábamos en el 2021 encerrados en la pandemia, que no nos íbamos a imaginar que íbamos a trabajar con inteligencia artificial. 5 años después. Sí. Hubiera sido muy difícil de reflexionar algo así. Y en los próximos 5 años seguramente eso va a avanzar. Entonces, ¿cómo está reaccionando la educación a la inteligencia artificial, a esta recapacitación que los profesionales tenemos que tener y también los estudiantes? Sí, mira, Juan Carlos, y esto es, yo creo que esto debe ser es, una situación que debemos analizar de conjunto toda la sociedad. ¿Por qué planteo esto? Porque la población, ya para el 2045, la población ecuatoriana va a ser considerada posiblemente una población ya adulto mayor, si seguimos con los parámetros de hace 20, 30 años atrás. Para el 2070, según análisis que se han hecho, posiblemente la población ecuatoriana empieza a decrecer por estas mismas cuestiones que tú planteabas. Aquí se nos abre varias cuestiones importantes. Uno, ¿qué profesionales vamos a necesitar para ese entonces? Hay estudios que hablan que para el 2030 pueden estar desapareciendo algunas profesiones que hoy en día estudiamos en las universidades o en la tecnicatura, eh, gracias a la inteligencia artificial. Pero también hay situaciones que nos tienen que llevar a pensar cómo arreglamos la currículum de las distintas carreras. Por ejemplo, te voy a poner el caso que está cercano, muy cercano a nosotros, el análisis de los contadores. Los contadores, de acuerdo a lo que ha avanzado la inteligencia artificial, los mecanismos, los software, las apps que existen, que antes eran tenedores de libros, hacían todas estas cuestiones, por lo menos en la época que yo estudié, que se hacía casi todo a mano. Hoy en día muchas de estas cosas son automáticas y lo que es lo que vamos a necesitar, que el contador sea un analista financiero
o un analista contable financiero para que pueda trabajar con esos números para la toma de decisiones. Entonces hay que cambiar la forma en que se hace el currículo, en que se prepara esta profesión, o a lo mejor puede darse una fusión entre la finanza y la contabilidad para, a partir de ahí, utilizando las herramientas de inteligencia artificial, se pueda implementar una nueva profesión con la fusión de estas dos. Existe también el elemento de aquellos que hacen el call center, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas pueden hacerse ya desde el punto de vista de la tecnología con inteligencia artificial. También pudiera, con el desarrollo de los drones y todo este tipo de cosas, los repartidores empezar a sufrir una especie de deterioro en cuanto a empleabilidad. Todas estas cosas son las que tenemos que entrar a analizar y poner en función de la ciencia. ¿Qué es lo que sí va a estar claro, a mi modo de ver? Que el ABC de las ciencias se tiene que seguir dando, pero además tenemos que formar con otras habilidades y empiezan a tomar más importancia acá las llamadas habilidades blandas, como la resiliencia, como el pensamiento crítico, etcétera, porque si bien es cierto que la inteligencia artificial nos va a facilitar el trabajo como una herramienta más, y así lo tenemos que ver, y en el caso de la educación yo siempre pongo el ejemplo que todo el mundo dice, bueno, y ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo es que se van a hacer los exámenes? ¿Se va a prohibir que se utilice la inteligencia artificial? Y yo siempre digo, y cuando el uso de inteligencia artificial debería ser como cuando nos ponían los exámenes de libro abierto, que para mí eran los más difíciles que existían, porque tú tenías que dar interpretaciones, tomar decisiones, y con la inteligencia artificial puede recuperar los datos, etcétera, pero pues, tenemos que cambiar la forma en cómo evaluamos, qué evaluamos y qué te enseñamos también. Sí, porque tú mencionas lo del libro abierto y el tema en el mundo de hoy, lo importante no es que tú tengas memoria de elefante, porque tú encuentras Exacto. todo, en el teléfono encuentras todo. O sea, a la punta de la mano tienes una biblioteca universal que puedes consultar. Pero lo que nos falta, y yo creo que lo que está haciéndole daño a la humanidad, es la falta de pensamiento crítico, porque nos hemos vuelto en receptores de datos, pero no somos buenos y hemos perdido la capacidad crítica de poderlos analizar, entender, asimilar a la realidad que vivimos, ver la verdadera utilidad, tener la empatía del uno con el otro. Hay muchos elementos humanos que yo creo que se están perdiendo y que creo que sobre eso es donde va a haber más bien empleos. O sea, vamos a perder mucho empleo, pero también van a haber otros empleos. Yo ahorita aquí en la ventana veo una retroexcavadora que está haciendo un trabajo de remoción de unas piedras aquí al frente en un cerro. ¿Tú te imaginas que alguien diga prohibido la retroexcavadora porque vas a generar más, quitas empleo porque más empleo genera si vinieran 50 personas con palas? Claro, pero tú estás perdiendo primero que vas a castigar a alguien con un trabajo que lo puede hacer una máquina, y segundo, que la productividad la pierdes. Con esa misma lógica un poco simple que te pongo, tenemos que ir hacia lo mismo. O sea, algunas cosas se van a perder, pero debemos ganar otro tipo de empleos. Sí, Giovanni, tenemos que trabajar en el pensamiento crítico, tenemos que trabajar en la abstracción científica, porque eso es lo que te va a permitir diferenciarte de la máquina. Porque además, al final de cuentas, la máquina hay quien la tiene que seguir alimentando, ¿no? Correcto. Y entonces, aquí es donde se nos impone a nosotros el reto de que para que ese joven tenga pensamiento crítico, tenga la abstracción científica adecuada y pueda reaccionar ante las distintas situaciones, tiene que tener un fuerte fundamento en el análisis de datos, tiene que tener una fuerte preparación en todo lo que es la lógica, tiene que tener una fuerte preparación en cómo saber despejar aquellas cuestiones que, lo que decimos cuando hacemos investigaciones, la hojarasca de lo esencial para que no se nos enturbie el análisis que estamos haciendo. Entonces, ese tipo de cosas hay que enseñarlas. Ese tipo de cosas es la que tenemos que priorizar en las universidades y en los institutos. Ahora, a mí un poco me preocupan dos cosas. La primera, que las personas más vulnerables no tengan acceso a la inteligencia artificial versus las que sí tienen. Y entonces la separación entre vulnerables y los que tienen acceso a inteligencia artificial cada vez se haga
mayor. Y eso nos lleva también a al impulso industrial que debe tener el Ecuador. Es decir, me parece que también de alguna manera se ha bloqueado en algún punto de la historia ecuatoriana el impulso a los industriales ecuatorianos. No sé si por razones ideológicas o porque pensamos que somos un mercado muy pequeño, pero yo veo a los centroamericanos comprando una cantidad de cosas en Ecuador y entonces sí me llama la atención que países más pequeños o empresas que vienen de países más pequeños ¿Creen? vengan a comprar a Ecuador. Es decir, tienen mentalidad de crecimiento y los ecuatorianos, en cambio, tenemos mentalidad de vender las cosas. Correcto. ¿Por qué nosotros no tenemos esa mentalidad de salir a vender y de captar más mercados y ser los mejores industriales de América? Entonces, ahí quisiera que nos ayudes un poco con tu visión. Sí. Mira, yo creo que nosotros tenemos, y esto es parte de lo que hay que rescatar de la parte de la producción y la industria ecuatoriana. En primer lugar, recordemos que en Ecuador fue abanderado no de la pesca del camarón, sino de la producción de camarón. Nosotros producimos, es una industria la producción de camarón. No salimos a pescar como en otros países donde se prioriza la pesca del camarón. Nosotros producimos camarón, que es distinto. ¿Por qué? Porque hubo una innovación por parte de, en su momento, los emprendedores que impulsaron esto. Cuando el banano, en la época del desarrollo del banano, hubo iniciativas importantes con relación al banano. Y ahora nosotros debemos pensar en el cacao lo mismo. Tenemos que nosotros pensar acá cómo nos podemos insertar en un mercado, y esto también hay que analizarlo. ¿Qué mercado va a crecer más? ¿El mercado masivo de producción agropecuaria o el mercado selectivo de productos orgánicos? Y ahí yo creo que podemos tener, por las características del Ecuador, una ventaja competitiva que nos puede insertar en mercados donde aparentemente se tiene menos competitividad, porque se compara contra los productos que cada vez son más rechazados en el mercado internacional. Los Y eso es masivos. algo de lo que tenemos que analizar también, y cómo desarrollamos tecnologías propias para desarrollar esta situación. Por otra parte, tenemos nosotros que pensar que podemos buscar, por ejemplo, el desarrollo que se tiene que dar en la situación geográfica que nosotros tenemos y que se ha hablado muchísimas veces. ¿Para qué sirve la posición geográfica del Ecuador, que es una ventaja comparativa que se nos va a convertir en competitiva en su momento dado? Y mira Para que, ser pero un núcleo logístico importante, y que lo estamos desperdiciando. Y ahora, con toda la tendencia que se da de los satélites y todas estas cosas, ¿por qué no pensamos nosotros, que estamos en el centro del mundo y por la altura que tiene el Ecuador, en convertirnos en lanzadores de o cohetes. una plataforma para el lanzamiento y el desarrollo espacial? Pero tú has mencionado dos ejemplos, el uno logístico por su ubicación geográfica y el otro por los nichos, digamos, de bionegocios, los nichos de verdes. Y en ambos nos falta creerla y tener más fuerza y optimismo para invertir y arriesgar. Nos vamos por el lado tradicional, pero yo trabajé una buena parte de mi vida en el tema de biocomercio y bionegocios. Y sí se han hecho cosas, pero todavía muy lentas. Y lo peor es que si nosotros no nos apuramos, lo que tenemos como ventaja comparativa, que no la logramos convertir en ventaja competitiva, porque inclusive el deterioro ambiental sigue creciendo en el Ecuador y no aprovechamos y mantenemos lo que tenemos, pero sacarle provecho a la vez. Y en el lado logístico, tú mencionaste, pues digamos, algo más complicado, que es lo de los cohetes, pero inclusive, mira, Perú nos ganó la carrera y sacó el megapuerto de Chancay cerca nuestro hacia el sur. En el tema aéreo, tú tienes hubs importantes como el de Copa en Panamá, tienes el hub de Bogotá con Avianca, tienes el hub más al sur de Latam en Lima, y Ecuador se queda, no aprovecha, o sea, no se pone las pilas a tiempo, se nos va el tren. Entonces, dejemos de esperar tanto, seamos un poquito más lanzados, tengamos más fuerza, digamos, creamos en nosotros mismos y apurémonos porque se nos va el barco. Sí, mira, y unido esto con lo que Juan Carlos decía, tenemos que ir a un proceso de alfabetización digital.
tenemos que hacer una campaña de alfabetización digital, pero tiene que ir esto acompañado de una política pública de conectividad en todo el país. Tenemos que estar conectados al continente sin tierra, querramos o no. Y tiene que ser accesible para todo el mundo. Y eso es una política pública que debe ser, para lograr lo que queremos como país, eso tiene que ser el caballito de batalla que tiene que llevar adelante la política pública ecuatoriana. Sí, por ejemplo, el tema, en eso hemos avanzado, porque entiendo que el Ecuador ya tiene más acceso a más cables submarinos de lo que tenía antes. Entonces ya hay más entrada de sí, hay más entrada, pero eso lo tenemos que llevar a todos los rincones del Ecuador, que es la parte que nos falta en la conectividad. Y eso tiene que ser parte de la política pública. Y tenemos que avanzar también en lo relacionado a la energía, es decir, porque sí, mientras más avanzamos en el siglo XXI, más energía requerimos, y ese es uno de los fundamentos para el desarrollo de los países que están ganando en este momento. Y nosotros, lo que tú mencionabas, la parte de la tecnología, es decir, esas innovaciones que hicieron los Delfini, por ejemplo, en maquinaria, en automatización, hechas en Ecuador, y que cuando hacen aquí los congresos, no sé cómo se llaman, pero que los hacen, vienen personas de todo el mundo a aprender la tecnología que ofrece el Ecuador en el sector camaronero. Los alimentadores estos para camarón. Entonces, sí, eso ocurrió también en el banano. Personas como Marcel Laniado que innovaron también en ese sector. Es decir, todo esto tiene nombre y apellido en relación a los liderazgos que se han impulsado. Entonces nosotros podemos mantenernos y seguir creciendo en las agroexportaciones y en la industria, pero tenemos que impulsarnos fuertemente en la tecnología, y ahí es donde a mí me preocupa, porque a veces yo entro a los centros de formación y me quedo preocupado porque digo, me siento muy en el siglo XX o siglo XIX, con instalaciones más bonitas, obviamente, claro, pero no siento que estamos avanzando al ritmo que debemos de avanzar. Y ahí añado algo a lo de Juan Carlos, porque tú recordarás, porque claro, un elemento es que las universidades públicas y privadas ecuatorianas no tienen los presupuestos que tienen universidades en Norteamérica, por ejemplo, o en Europa. Y tú recordarás que en una época de la historia hubo un mecanismo legal tributario que permitía a las empresas hacer proyectos con las universidades y donar parte de sus impuestos. Eso en un gobierno, me parece que en el de Correa lo quitaron. ¿Por qué no pensar en volver a resucitarlo? Porque yo recuerdo y fui testigo de algunos proyectos interesantes de alianzas entre la universidad y el sector privado que generaron proyectos de investigación aplicables a la realidad de las empresas y que dieron frutos, y eso se mató. Sí, no solamente esa parte, acuérdate que esos impuestos podía llegar hasta el 25%, se podía donar del impuesto a la renta. A la renta se le podía donar a los municipios y universidades. Correcto. Estaba así concebido. Y muchas universidades tuvieron un gran crecimiento gracias a esas donaciones. Correcto. Y permitió que se hicieran investigaciones conjuntas, que se creciera, que empezaran a desentarse muchísimas universidades públicas con recursos que provenían de esta situación. Y por supuesto que también hay que plantear que eso es un mecanismo que desgraciadamente por X y razones se quitó cuando las universidades fundamentalmente a nivel internacional se nutren para sus investigaciones, para su crecimiento en infraestructura, etcétera, de las donaciones que reciben. Correcto. Mientras que acá en el país quitamos esa posibilidad de impuestos que iban a ser bien utilizados y que además muchísimos también de esos impuestos se utilizaban para hacer programas de becas. Correcto. Bueno, nos están anunciando para irnos a un corte. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre. RTP.
buena compañía. Con Futuro en Acción. Gracias por regresar con nosotros. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el doctor Fidel Márquez, quien preside el CES. Y hemos venido hablando sobre la importancia, muchas cosas que tienen que ver con el mejoramiento de la educación y los cambios en la educación superior en el Ecuador. Te hago una pregunta porque no estoy muy enterado de la materia. Entiendo que se hicieron hace algunos meses cambios, inclusive en ministeriales. Entiendo que la educación superior volvió al Ministerio de Educación, ¿o me equivoco? Sí, la antigua CENESI, que era la Secretaría de Ciencia y Tecnología, regresó como viceministerio en la fusión que se hizo por parte del gobierno central, como un viceministerio dentro del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Ok. ¿Y ustedes como CES dónde quedaron? No, nosotros seguimos siendo un Consejo de Estado. Ok. Acuérdate que el CES y el CASE, el CES que es el regulador y el que hace la norma para funcionamiento de las instituciones de educación superior, es un Consejo de Estado que está en la Constitución, al igual que el Consejo de Aseguramiento de la Evaluación y la Calidad de la Educación Superior Ecuatoriana, el CAS. ¿Y reportan a quién? ¿Reportan directamente a la presidencia o a dónde reportan? No, somos entidades autónomas. Ok. Y que somos la conformación del CES, son 6 consejeros académicos de concurso que provienen del sistema de educación superior a través de un concurso que se desarrolla en el Consejo Nacional Electoral, y 4 miembros del Ejecutivo que vienen del Ministerio de Educación, del Viceministerio de Educación Superior, del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Planificación, antigua Secretaría de Planificación, que ahora es parte de la Secretaría de la Administración Pública. Y además 3 representantes de la Asamblea del Sistema de Educación Superior y 3 representantes de estudiantes. Esos 6 últimos tienen voz pero no voto en el pleno. Ok. Y te hago una pregunta vinculada a la aprobación de universidades, porque alguna vez para un amigo hicimos una revisión de un caso y en el Ecuador es súper... yo entiendo y acepto que en una época era demasiado fácil y habían universidades de garaje, pero luego se puso ya un mecanismo súper complicado donde entiendo que poner una universidad nueva, primero te demora un montón de tiempo, segundo te cuesta un montón de recursos porque tienes que hacer un montón de estudios y demás, y es un tema que inclusive termina con una aprobación de la Asamblea. ¿Sigue siendo así? Sí. Sí, sigue siendo así. Las universidades se crean por ley. Toda universidad ecuatoriana tiene que ser producto de una ley de creación de la universidad, que es, por tanto, si es ley aprobada en la Asamblea Nacional. A diferencia de los institutos que son creados por una resolución del CES, pero que pasan por informes favorables del Ministerio de Educación ahora, la antigua CENESI, la parte de la antigua CENESI y de la Secretaría de Planificación, de un informe favorable del CASE y no de la CENESI, del CASE y de la Secretaría de Planificación, que ve pertinencia. El CASE analiza calidad del proyecto. Y en cuanto a los, te pregunto esto en función de tu conocimiento del sector de la educación profundo. ¿Cuál es el mejor modelo para desarrollar universidades que impulsen un desarrollo sostenible de la economía? ¿Cuál es el modelo más exitoso del mundo? Ya, a ver, ahí depende porque modelos de universidad existen muchísimos, desde las que son dedicadas o las que llamamos universidades de investigación, que el peso lo tienen en la investigación por convenio, etcétera, universidades que solo dan pregrado, universidades universales que dan pregrado y posgrado, y universidades solo de posgrado. Eso lo podemos encontrar. Pero a lo interno dependen también del modelo que sigan. Hay universidades de las artes liberales, que son aquellas que forman con un pensamiento más liberal, más amplio. Están universidades, las llamadas universidades técnicas, politécnicas, que son enfocadas hacia las ingenierías fundamentalmente, y que existen muchos modelos en el mundo. Yo soy del criterio que las universidades, para que sean exitosas, tienen que estar bien conectadas al territorio donde están. Y te voy a poner un ejemplo. Hay una universidad en Silicon Valley que no es de las más renombradas en el mundo, pero
es una universidad de primer nivel que es Singularity University. Seguro, Juan Carlos, tú la conoces. Sí. Y esta tiene una peculiaridad, está en función de esos desarrollos y abrir la mente de tal manera para formar el talento humano que se requiere en esa zona, que es altamente tecnológico. Y donde además tú te puedes encontrar otras universidades como las grandes universidades renombradas del mundo, como Harvard, que tiene sus propias características, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Oxford, etcétera, el Georgia Tech también con grandes características, pero te puedes encontrar universidades, digamos, más de ciencias sociales en función de esto, como pudiera ser el Instituto de Ciencias Políticas de Francia, Saint-Paul, que nos dicen a nosotros la clara que pueden haber diferentes modelos, o Cambridge, etcétera, pero universidad que quiera tener éxito tiene que tener los pies bien aterrizados y formar profesionales que sean pertinentes en el territorio que se encuentra. Fidel, y el modelo que en su momento se creó en la época de Correa de establecer calificaciones con letras a las universidades, ¿eso todavía subsiste? No, eso ya no existe. Las universidades se acreditan porque no puedes, y para mí el que quiera encasillar todas las universidades en un mismo esquema está totalmente equivocado. Correcto. Porque existe mucha diversidad de universidades y puedes tener un modelo que sea exitoso acá, pero no es exitoso en otro lugar. Correcto. Es como el caso aquí local, de que tú no puedes comparar o evaluar a la Universidad Casagrande, que tiene un enfoque más en temas de comunicación, de creatividad, exactamente, y es de muy marketing, buena en y es eso, excelente, y compararla con la SPOL, que es un monstruo, digamos, en la parte tecnológica. Para la ingeniería. Claro, no puedes compararlas, no puedes meterlas en el mismo saco. Y además la SPOL, con todo el parque tecnológico que está desarrollando, los nuevos laboratorios que está haciendo. Entonces, ahí tenemos dos modelos distintos que pueden ser exitosos. Fidel, y un tema de moda también, aunque ya no es nuevo, que tiene que ver con la educación a distancia o virtual. ¿Cómo ha ido evolucionando en el Ecuador? Yo tengo una relación antigua con la UTPL, que fue uno de los pioneros de esto en el país y es una universidad que creció mucho alrededor de esto. También he conocido ahora que la de Milagro, que es pública, se ha convertido también en un monstruo alrededor de la educación a distancia. Creo que se llama la UNEMI, no sé, no me acuerdo. La no sé, UNEMI, sí. UNEMI, y creo que el actual rector ha hecho un maravilloso trabajo alrededor de esto. Pero ¿cuáles son las tendencias y los caminos hacia futuro de esto? A ver, mira, aquí hay distintas formas de hacer educación online. Inicialmente la UTPL empezó con educación a distancia. No teníamos la tecnología. Correcto. Y ha ido evolucionando ya hacia educación online. Y en online tú puedes tener varios modelos de acuerdo a lo que se persiga como tal, porque existen modelos que utilizan más lo sincrónico, que cuando hablamos de sincrónico es en tiempo real, en vivo, como se podría decir en comunicación, el profesor interactuando con sus estudiantes. Correcto. O asincrónico, que es que está lo que podríamos llamar el enlatado, ¿no? Que es que el estudiante ve y va a buscar conferencias que ya están producidas con determinadas cuestiones, pero lo importante acá es que existan los mecanismos para poder evaluar adecuadamente que esos estudiantes están adquiriendo conocimiento. Porque no hacemos nada con crecer muchísimo si la calidad se nos queda de lado y no formamos a los futuros profesionales con las competencias que requiere el mundo de hoy. Y eso es lo que constantemente tenemos que estar mirando. Y existen universidades y existen plataformas como Coursera, por ejemplo, donde uno encuentra ahí cursos, todos los que de una u otra manera estamos en este mundo y buscamos cursos de manera autodidacta. Yo acabo de pasar un curso sobre políticas macroeconómicas, etcétera, de ESA de Barcelona. Correcto. Que es una escuela de negocios de los más en Coursera. Prestigiosos. En Coursera. Yeah. Y entonces eso te permite que tú vayas buscando, y eso era de manera asincrónica, vas a controlar. Pero esto ya cuando uno tiene determinada formación y disciplina de estudio, ¿no? No todo el mundo pudiera tener, sino tenemos que educar a nuestros jóvenes que están estudiando en que puedan tener las competencias para hacer esta formación continua.
Y eso es uno de los cambios que tenemos que poner sobre la mesa. Por otro lado, tenemos que adquirir la tecnología para los simuladores digitales, que ese es otro elemento importante. Ya existen laboratorios en veterinaria, que los vi en una universidad en española, laboratorios en veterinaria donde son simulaciones de operaciones con equinos Okay. digitalmente. Entonces, ese tipo de cosas hay que irle incorporando para que usted pueda tener en aquellas carreras más técnicas de las distintas plataformas que le van a permitir avanzar. Entonces, considerando que hay diferentes modelos exitosos y que la tecnología está avanzando muy rápido, así como la UTPL tuvo que evolucionar y así sucesivamente en muchas universidades, ¿cuál debería ser la política pública ecuatoriana exitosa para un futuro de un desarrollo económico sostenible? A ver, la política pública debería estar basada en primer lugar, quitarles traba para las importaciones de todas estas tecnologías que existen en el mundo. Okay. Eso es lo primero. Que además existe en la ley la necesidad de un sistema de compras públicas para las universidades públicas, digamos. Que eso se lleva al efecto. Y es una de las cuestiones que está en la ley y que todavía no se ha podido lograr que exista un sistema para las compras públicas de las universidades públicas del país, para que puedan acceder a determinadas cosas. Y pongo este ejemplo para que se pueda entender. Cuando uno está haciendo una investigación, uno necesita en determinado momento tener una inversión X, pero si se le demora por el proceso de contratación de compras, y llega después, ya el experimento muchas veces con fondos internacionales se nos va. Y ocurre otra cuestión, que cuando uno tiene un convenio internacional y posiblemente muchas instituciones dejen la plata en un tercer país para que ahí se puedan hacer las compras que después lleguen acá. Cuando pudiéramos tener nosotros esos recursos dentro del país para poder hacer lo más ágil posible este sistema. Correcto. Nos quedan 5 minutos y hablando de modalidades, ¿hubo algún debate reciente con respecto a la posibilidad de personas de poder irse por una vía corta para tener un título universitario validando tu experiencia profesional? Eso no es ninguna novedad. Yo quisiera que nos cuentes, porque esto no es una cosa que se ha inventado en este gobierno. Esto es un tema que viene de tiempo atrás y que además está justificado en la experiencia que tienen gente, periodistas y otros en diferentes materias. No, pero además no solo se hace acá, se hace también en muchos países. No es algo que tenemos nosotros acá. Esto está y se ha establecido, existe que yo recuerde desde la década de después del 2010, después de la ley del 2010, de la ley de educación superior del 2010, se instrumentó esta parte. Y además eso es parte de la autonomía de las universidades, crear los mecanismos y las regulaciones internas para que se hagan este tipo de validación de competencias. Y ahora con las microcredenciales, con más razón, porque pueden adquirir por esta vía los conocimientos, o cuando alguien tiene una experiencia determinada y tiene la sapiencia que se requiere para validar ese conocimiento. Y una Por pregunta tanto, un poco más personal. ¿Cuál es, en tu experiencia como educador, cuál es la lección más importante que has aprendido dentro del desarrollo y capacitación de personas? a ver, lo que más, y te voy a poner el ejemplo, hasta en un doctorado lo instrumenté, aprender haciendo. Utilicé yo doy clase de política macroeconómica y de análisis económico en el doctorado de administración de la universidad a la que pertenezco, que es la UES, que no es un secreto para nadie. Utilicé el simulador de política económica de Harvard. Okay. Y puse a todos los 18 estudiantes que tenía en ese curso a que quebraran países. Que quebraran o que salvaran. Que quebraron países para que aprendieran haciendo, y al final terminaron zapando los países después de muchos ensayos. Entonces, la experiencia, como se dice popularmente, no es un accidente, pero cuando vinculas la teoría con la práctica, sacamos mejores profesionales.
Ahora, tú en el recorrido de la vida, tanto en la universidad como ahora en el servicio público, digamos, a mí me duele ver que hay tanto talento en el país y que a veces ese talento se desperdicia por falta de recursos, por falta de orientación, a veces por falta de optimismo, pero hay mucho talento en el país. Y lo que nos falta es dar un paso más allá, como ustedes decían, tal vez atrevernos más. Pero aquí hay gente que ha inventado cosas. Aquí Sí. hay algunos chicos jóvenes que he conocido, por ejemplo, de la SPOL, que tienen ya empresas tecnológicas fuera del Ecuador. O sea, en el Ecuador se puede hacer mucho más. Muchísimo más se puede. Tenemos talento. Yo siempre digo, el sueño ecuatoriano sí es posible. Podemos soñar con un mejor país y uno puede innovar y puede hacer muchísimas cosas acá. Y en esa línea digamos, de soñar, ¿qué pasó con el invento que se hizo en el correísmo de Yachay? ¿Yachay todavía existe? La universidad sí existe y es muy buena universidad. Pero no existe, digamos, lo otro, lo que iba a ser. No, la ciudad ya de científica, eso no. ¿Y qué quedó Pero- ahí? ¿Y qué quedó allí, en la ciudad científica? Desgraciadamente, un cementerio de elefantes blancos, De edificios. de edificios. Pero la universidad sigue estando en la misma zona. La universidad sí funciona y tiene un doctorado hasta en matemáticas, Ah, que no la sé. acabamos de aprobar. ¿Y qué tantos estudiantes tiene? ¿Sabes? Debe tener, por mi cuenta, el dato no lo tengo exacto, Ya. pero pudiera estar por alrededor de 5.000, 6.000 estudiantes. Pero todos tienen que vivir ahí, porque ahí están alejados Sí, tienen residencias. y ahí hay gente de todo el país. Sí, hay gente de todo el país. Correcto. Y la otra universidad que se creó en la Amazonía, Iquiam, también sobrevive. Iquiam también, y Iquiam tiene muy buenos equipos para investigación. Me alegro. No sé si quieres la Sí, última pregunta. ¿cuál es el riesgo para el Ecuador si no invertimos adecuadamente en educación? El riesgo es que nos vamos a convertir en una nación neoanalfabeta. Y ser una nación neoanalfabeta en la era del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, es retrasarnos muchísimos años de lo que ocurre en el mundo de hoy. Y también me preocupa que se insiste en gastar recursos en carreras que ya no están en boga o carreras que no tienen puestos de trabajo, digamos. Sino que a veces Ese es el reto que tenemos las instituciones de educación superior. O nos transformamos y hacemos los análisis adecuados y creamos las carreras en función del desarrollo y lo que está pasando en el mundo, o perecemos como instituciones de educación superior. Bueno, Fidel, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros el día de hoy y gracias a todos ustedes hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. Buena compañía.